Muy buenas tardes. Pues hoy comenzamos con la sesión número 4 de nuestro curso de puntuación para escritores. Permítanme un momento. Bien, vamos a comenzar con esta sesión de que es correspondiente a los diálogos, muy importante para los escritores, y comenzamos entonces. Bueno, antes de ver el uso de los signos de puntuación, específicamente en los diálogos, vamos a ver que existen diferentes estilos narrativos. Bien, ¿qué es un estilo narrativo? Pues el estilo narrativo, entre otras cosas, tiene que ver con cómo el narrador introduce la voz de los personajes. Existen tres tipos básicos de estilos narrativos, que sería el directo, el indirecto y el indirecto libre, aunque también hay combinaciones de estos. En un texto narrativo pueden aparecer los tres estilos narrativos, como acabo de decir, o sus combinaciones, aunque siempre hay uno que predomina. Y hay que hacerlo con determinada ayuda o determinada ayuda en cuanto a la tipografía y a los signos para que nuestro lector pueda reconocer esos cambios. Bien, ¿cuál es el estilo directo? Aquí tenemos, por ejemplo, el sábado en la noche, Yopi se quedó a dormir en casa, pero el domingo, después de mediodía, se fue a reunir con Lais y yo me aburrí lo indecible. Harry tenía que venir a verme al anochecer, pero me telefonió alrededor de las 6. Atendí el teléfono para oírle decir: habla Harry Waldman. Por favor, ¿puedo hablar con Ana? Sí, Harry, soy yo. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Siento no poder ir luego, pero tengo algo que decirte. ¿Te molestaría que pasara por ahí dentro de 10 minutos? Está bien, hasta luego. Hasta luego. Estaré en tu casa en unos 10 minutos. Bien, este es el estilo directo que pueden observar.
Bien, en el ejemplo anterior, el narrador es el que introduce textualmente lo que dicen los personajes a través de un diálogo. La marca textual que nos indica la introducción del diálogo es el guión al inicio. Ahora leamos el siguiente ejemplo. Toda nuestra clase tiembla, pues pronto se reunirá el consejo de profesores. La mayoría de los alumnos se pasan el tiempo haciendo apuestas sobre los que pasarán de curso. Nuestros dos vecinos de banco, Bim y Jax, que han apostado el uno al otro su capital de vacaciones, nos divierten mucho a mi Abdejón y a mí. De la mañana a la noche se les oye decir, tú pasarás, no, sí. Ni las miradas de Niap implorando silencio, ni mis accesos de ira correctora pueden calmarlos. En este caso, los dichos del personaje también se incorporan de manera textual, pero dentro del relato del narrador, utilizando las marcas textuales de dos puntos y las comillas. Si se fijan, aquí antes del texto, entonces antes de que hable un personaje, tenemos los dos puntos, como en el caso aquí en el cuarto renglón, se les oye decir dos puntos y luego abrimos las comillas inglesas, españolas, francesas, hispanas que estuvimos viendo la sesión de ayer. Bien, entonces vamos a concluir que en el estilo directo, el narrador deja hablar de manera directa a los personajes. Y en el estilo indirecto, el narrador es quien va a hablar por ellos. Vamos a ver. Eran ya las 8:10 cuando él me trajo a casa. Papá estaba muy enojado. Dijo que no debía regresar tan tarde, pues es peligroso para los judíos encontrarse fuera después de las 8. Tuve que prometerle que lo sucesivo regresaría 10 para las 8. En este caso, es el narrador el que transmite lo que dijo el personaje. Las marcas textuales son dos puntos, dijo que, pensó que. Casi siempre entonces el narrador va a utilizar este tipo de palabras o de frases, la conjunción que y algún verbo dicendi, que después vamos a ver qué es eso, o alguna aclaración sobre lo que pensó el personaje. Entonces, este sería el estilo indirecto, que también se le conoce como diálogo indirecto. El estilo indirecto libre es el tercero. Mamá no termina de alabarlo. Buen mozo, bien educado, muy amable. Me encanta que todo el mundo en casa lo halle de su gusto. Él también ha simpatizado con mi familia, pero encuentra a mis amigas demasiado niñas y tiene razón. En este caso, la narradora adopta la forma de hablar del personaje que es la mamá para transmitir lo que el personaje de mamá dice. Entonces, aquí tenemos este indirecto libre. Obsérvenlo bien, cuáles son las características. Aquí es necesario ver, eh, ir conociendo en el texto poco a poco cuáles son las palabras de la mamá, cuáles son las palabras de los otros personajes. Bien, entonces tendríamos esta gráfica que nos resume los tres estilos narrativos. Tendríamos el estilo directo, en el que el narrador reproduce textualmente las palabras de los personajes. Y ya vimos que sus marcas textuales, es decir, cómo me voy a dar yo cuenta que está utilizando ese estilo, pues me voy a dar cuenta por los dos puntos
las comillas, o en español utilizamos mucho los guiones largos. Aquí tenemos un ejemplo. No perteneces a esta casa ni a esta gente. No, no. Tom, hijo mío, óyeme, vuelve. Entonces aquí directamente nos hace ver cómo el personaje es el que habla sin intervención de nadie más. En el estilo indirecto hay que recordar entonces que el narrador es el que transmite con las palabras del narrador lo que los personajes piensan o dicen. Entonces, ¿qué marcas nos pueden ayudar? La conjunción que, o las frases que estuvimos viendo, dijo que, o todos sus sinónimos, respondió que, afirmó que, le contestó que, repuso que, pensó que. Eso es importante porque de esta manera podemos introducir pensamientos. No es la única, pero podemos introducirla de esta manera. Un ejemplo, a las 7, aquella misma tarde, la señora Lafarge dijo que quería ir al pueblo. Entonces, la señora está diciendo que quiere ir al pueblo, pero quien lo dice es el narrador. Por último, veremos el estilo indirecto libre. El narrador intenta reflejar o sentir el sentir o pensar de los personajes adoptando su punto de vista, o sea, el punto de vista del personaje. En este estilo, el narrador utiliza una forma de hablar característica de alguno de los personajes. Ejemplo, el viejo lo miraba fijamente. ¿Qué criatura es esta?, pensaba, tan necesitada de cariño como nosotros. Bien, vamos a hacer este ejercicio. El ejemplo número 1 lo van a convertir en estilo indirecto. Vamos a pasar al ejemplo número 1 y lo van a convertir en estilo indirecto. Aquí tienen el texto y conviértanlo, por favor. Bien, si no les alcanza el tiempo, pueden sacarle una fotografía a la pantalla, pausar el video y hacer su ejercicio.
Vamos a ir al segundo ejercicio. El texto número 2 lo van a convertir a estilo directo. Bien, si no has terminado, puedes sacarle una fotografía, pausar el video y avanzar cuando hayas terminado. Vamos al ejercicio número 3. Lo puedes convertir en el estilo que más se te facilite, el directo o el indirecto. ¿Con qué estilo te sentiste mejor? Recuerda que un buen escritor mezcla los estilos de acuerdo a la necesidad o a su estilo de escribir. Los textos antiguos utilizaban la opción de que el narrador era el que decía los, los diálogos, pero no siempre. Bien, vamos a continuar haciendo estos ejercicios. Lee cada fragmento y escribe en algún lugar, si quieres en la pantalla, cuál es el estilo narrativo que predomina. Texto número 1. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? Le pregunté. Me atreví a hacerlo porque vi en sus ojos una gota de confianza. ¿Quién es? Volví a preguntar. Un rencor vivo, me contestó él, y dio un pajuelazo contra los burros, sin necesidad ya que los burros iban mucho más adelante de nosotros, encarretados por la bajada. Este texto es de Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. ¿Supiste cuál tipo de estilo es? Recuerda que puedes reconocerlo por las marcas textuales. Texto número 2. No me importa lo que pase. ¿Conseguiste algo? Contestó Premioso Conejo. La traigo en el bolsillo. Es una tenquita. Oh, qué suerte. ¿Te costó mucho agarrarla? Un poco. Estaba alto el nido. Pero es de linda. ¿Y tú? Yo, dijo la voz del conejo. Yo solo pude conseguir unas violetas. Este texto es de Marta Brunet, de su libro María Nadie.
Recuerda, puedes fijarte entonces en las marcas textuales. Vamos con el ejercicio 3. Le dije que iba a llamar a la doctora y ella dijo que sí, que la llamara enseguida. Trataba de sonreír, pero tenía los ojos tan hundidos que yo vacilaba entre quedarme con ella o ir a hablar por teléfono. Después pensé que si no iba, se asustaría más, y entonces bajé y llamé a la doctora. El tipo que atendió dijo que no estaba en casa. No sé por qué se me ocurrió que mentía y le dije que no era cierto, porque yo la había visto entrar. Entonces me dijo que esperara un instante y al cabo de 5 minutos volví al aparato e inventó que yo tenía suerte, porque en este momento había llegado. Este texto es del uruguayo Mario Benedetti en su obra Sábado de Gloria. Obsérvalo bien, vuelve a leerlo. Espero que todo esté quedando muy claro. Y tenemos aquí el cuarto ejercicio. Bueno, casi me pongo malo, pero me dije, tengo que hacerlo, no puedo dejar de hacerlo. Justo entonces apareció un bote con dos hombres que llevaban escopetas y se pararon, y también yo. Uno de ellos va y dice, ¿qué es eso de ahí? Pues una balsa, contesté. ¿Vas tú en ella? Sí, señor. ¿Y van hombres en ella? Solo uno, caballero. Bueno, pues hay 5 negros que se escaparon esta noche de allá arriba, donde está la curva. Tu hombre, ¿es blanco o negro? Tu hombre es blanco o negro. No respondí inmediatamente. Lo intenté, pero no me salían las palabras. Traté un segundo o dos de hacer fuerzas y decirlo, pero no fui lo bastante hombre. Estuve más cobarde que un conejo. Vi que no tenía fuerzas, así que dejé de intentarlo y voy y digo, es blanco. Creo que vamos a verlo nosotros mismos. Este es un fragmento de Mark Twain en las aventuras de Huckleberry Finn. Obsérvalo, vuelve a leerlo e indica cuál es el estilo narrativo. Vamos a continuar haciendo unos ejercicios. Identifique el estilo de las siguientes oraciones, directo o indirecto. Y el ejercicio va a ser convertirlas al otro estilo. Empezamos. Número 1. Dijo que su abuela se agravó como consecuencia de un descuido médico. Primero contesta qué estilo es, directo o indirecto. Ahora pásalo al otro estilo. Ejercicio número 2.
Estaba muy alterado y por eso se le salió decir, lo maldigo hasta la quinta generación. ¿Qué estilo es? Y conviértelo al contrario. Si no quieres tardar tanto en escribir, lo puedes hacer con una aplicación de grabación de voz en tu celular o pausar el video. Número 3. Se paró muy orondo a declarar: si no fui al entierro, no fue por remordimiento, sino porque me enfermé precisamente ese día. Espero que cada vez se te vaya haciendo más sencillo. Número 4. Ante el pelotón de fusilamiento, ella preguntó: ¿cuál es el precio de la libertad? Cinco. No fue fácil arrancarle la confesión: yo lo amo. Cada vez más fácil, ¿no? Número 6. Como me encontraba en estado de extremo cansancio, no oí cuando me gritaron en el oído que era hora de irme a casa, pues la guerra había terminado. Número 7. El pueblo estaba exultado cuando el emperador declaró que Martín Lutero no sería condenado a muerte. Cada vez más rápido. Número 8. Motivo de duda fueron las palabras del presidente: en mi gobierno daremos un paso al frente. Número 9. Su turbación le impidió reconocer que había dicho que la amaba. Número 10. Siempre que te encuentres en situación apremiante, recuerda lo que dijo el maestro: al mal tiempo, buena cara. Espero que hayas acertado en todos y que te haya sido muy fácil ya al final. Si aún tardas, revisa, regresa el video y ve las características y las marcas textuales. Bien, vamos a seguir con otra presentación. Puedes descansar un momento por un vaso de agua o algo que necesites.
Bien, ahora sí, habiendo entendido cómo son los diálogos directos e indirectos, vamos a ver los que más se batallan para poder puntuar. Estaríamos hablando de los diálogos directos. Bien, ¿cómo se escriben los diálogos? En la reproducción de los diálogos, la raya puede ser un signo doble o simple. Como signo simple indica el parlamento de cada interlocutor. Cada raya se suele colocar en un párrafo aparte y no se deja espacio entre este signo y la siguiente raya de intervención. Entonces, estamos hablando de que para no hacernos por ahí bolas con la información, vamos a entender que la raya larga sería la que vamos a utilizar para los diálogos. Esta raya tiene aproximadamente la longitud de 3 guiones pequeñitos que son los que nos sirven para separar las eh, sílabas o los periodos. En este caso son periodos siempre de tiempo. No se debe decir periodo de tiempo, pero periodo. Entonces me sirve para eso y para separar también las palabras compuestas, por ejemplo, como teórico práctico. Bien, entonces, si tuviéramos un guión muy fácil, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Raya, a ver cuánto aguantas. Raya, porque está hablando otro personaje. No sé, Ricardo, un poco, un par de minutos. Raya, pero Rafa, esto es más que suficiente. Bien, varias cuestiones aquí. Primero, cada vez que habla un personaje, vamos a poner una raya y ponerlo en un renglón. Si el otro personaje va a hablar, vamos a cambiar de renglón y también le ponemos su raya. Esta es la manera más fácil de hacer los diálogos, pero no nos va a funcionar siempre. Esto nos da mucha frescura, nos da mucha agilidad, pero no la podemos utilizar siempre sin aprender las demás, porque ¿qué pasa cuando tenemos 3 personajes o este diálogo es demasiado largo, que pasa de página en página y entonces generalmente cuando leemos un libro, perdón, a veces no lo leemos eh, de seguido, sino que tomamos descanso, cerramos el libro, volvemos a tomar el libro y entonces ya no sabríamos quién está hablando. Esa es una desventaja que tiene esta manera, pero para textos muy rápidos, o sea, texto en el que yo quiero dar como esa sensación de que el personaje está hablando muy naturalmente, pues es muy aconsejable cuando solamente tengo 2 personajes y el diálogo es corto. Bien, se utiliza también para encerrar los incisos aclaratorios, así como, perdón, se utilizan las comas, como vimos la clase antepasada, que nos servían para las aposiciones o los incisos, pues así nos van a servir estas rayas, pero estas rayas van a contener lo que dice el narrador. Ese narrador va a utilizar algunas veces, por no decir que casi siempre, verbos dicendi. Eso significa que son verbos que dicen algo. O sea, por ejemplo, dijo que, afirmó que, respondió que, gritó que, etc. Entonces tenemos aquí, es que te veo, aquí el diálogo, la raya, perdón, debe estar pegada. Aquí no se ve tan pegada por cuestión del programa, pero debe estar pegada a la letra, aunque Word lo marca como error algunas veces.
Cuando deja de hablar el personaje y el narrador va a decir, va a aclarar quién lo dijo, se pone entre dos rayas. ¿Cuándo va a haber dos rayas? Cuando el personaje vuelve a hablar. Aquí, ¿qué diría el personaje de manera normal? Pues diría, es que te veo demasiado pálida. Pero vean cómo interrumpimos para aclarar qué personaje es el que está hablando. Ya, respondió Paulina. Aquí otra vez, entre estas rayas largas, tenemos a el narrador aclarando con un verbo dicendi que lo está diciendo Paulina. Es por la impresión. Y ahorita vamos a explicar por qué esta coma está aquí. En estos casos hay que tener en cuenta las siguientes convenciones. No se escribe raya de cierre si tras el comentario del narrador no sigue hablando directamente el personaje. Ejemplo, Pablo. Aquí está un personaje diciendo Pablo, coma. ¿Estás ahí abajo? Gritó Oscar sin éxito. Aquí tenemos esta raya donde nos indica que entra el narrador, pero vamos a poner un punto porque el personaje no volvió a hablar. Esto fue todo lo que dijo el personaje. Recuerden, hay que aprender todas las formas, todas las combinaciones, porque si no resultaría muy tedioso leer desde un solo estilo todo el texto. Por ejemplo, esta manera es fácil, pero si tú le vas poniendo más oraciones acá abajo y diciendo quién lo dijo, sin cortar los diálogos para poner el comentario del narrador, se va a escuchar muy aburrido. Entonces recordamos esta regla que es no cerrar con otra raya larga cuando el personaje no va a volver a hablar. Tenemos la siguiente aclaración. La puntuación de la frase del diálogo se pospone, por eso les dije que después íbamos a ver esa coma, a la raya final del inciso. Punto, coma, punto y coma y dos puntos. Todos esos signos, si nos tocan donde habla el personaje, los vamos a posponer hasta acá. Déjenme. Aquí tenemos, oiga, como aquí es un vocativo porque le estamos hablando a alguien, aquí va una coma. Vean cómo entra el narrador, acaba de salir el narrador y la coma la vamos a posponer. ¿Ok? No va a ir aquí, va a ir acá. ¿Por qué? Porque el personaje sigue hablando. Yo corté el diálogo. Me voy, anunció Carlos. ¿Por qué hay un punto aquí? Porque este punto debería estar acá porque es toda una oración. Y voy a comenzar con otra oración. ¿A qué hora quedamos? Entonces este punto está pospuesto porque le tocaría ir aquí. Me he ido a bucear con él, dijo Javier. Dijo Javier es el narrador. Entonces, punto y coma que me tocaría aquí porque tengo una oración que dice, no sabes qué lío se ha hecho bajo el agua con las gafas. Estoy hablando de lo mismo, pero esta es una oración tal vez consecuencia de esta. ¿No? Estoy hablando de lo mismo. Entonces, vamos a posponer
comas, puntos, punto y coma y 2 puntos. Ya lo ves, inquirió Nieves. Inquirió Nieves es mi participación del narrador y estos 2 puntos, que es cuando nosotros queremos enfatizar algo, me tocaría meterlos aquí. Pero en los diálogos la regla es posponlos. Entonces dice, ya lo ves, inquirió Nieves, Jorge es demasiado pequeño para ir contigo. Siguiente, esta puntuación debe consignarse incluso si la frase del diálogo previa al inciso termina con un signo de interrogación o de exclamación o con puntos suspensivos. Nosotros habíamos visto el día de ayer que los signos que llevaban este puntito es lo mismo que poner un punto. Lo que faltaba, ahí se acabó la oración. Sin embargo, vamos a posponer un punto. ¿Por qué? Porque aquí voy a comenzar con mayúscula porque es otra oración. Lo mismo ocurre si es una pregunta. ¿Cuándo vas a dejar de quejarte? Aquí entra el narrador, preguntó Beatriz, cierro la participación del narrador y hay una coma porque yo sigo hablando después de esta pregunta. ¿No crees que es un poco molesto? Parece que has nacido por ello, para ello. Ayer veíamos cómo pueden converger varios signos, por ejemplo, los signos de interrogación con los 3 puntos, etcétera. Entonces recuerden, aunque aquí pongas 3 puntos, tendrías que poner otro punto acá si es que vas a comenzar con mayúscula porque es una nueva oración. Cuando la intervención del narrador va introducida por un verbo de habla, su intervención se inicia con minúscula. Los verbos de habla son todos los que les dije dicendi. Respondió, inquirió, preguntó, gritó, dijo, afirmó, exclamó, etc. Incluso cuando va precedida de otro signo de puntuación con valor de punto, como el de la exclamación o el de la interrogación. Aquí está lo que sí debemos hacer. Raya. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí termina mi oración. Sigue el narrador y aunque hay un punto aquí, si estamos hablando de verbos dicendi, siempre vamos a comenzar con minúsculas. No vamos a hacer esto, aquí pensar que hay un punto, entonces la computadora automáticamente a lo mejor aquí nos va a poner una mayúscula. Hay que quitar esa mayúscula porque los verbos dicendi no van en mayúsculas. Puede suceder que el comentario del narrador no venga introducido por un verbo de lengua o verbo dicendi y que el parlamento sea un enunciado completo. En este caso, el parlamento se cierra con punto y el inciso del narrador se inicia con mayúscula. Ejemplo, no pienso introducir el más mínimo cambio. Vamos a poner, se levantó y escudriñó la mirada de cada uno de los presentes. Ninguno se atrevía a realizar el más mínimo movimiento. Punto. Y no quiero repetirlo. Entonces, el personaje empieza a hablar aquí. Aquí se interrumpe entre el narrador, pero no hay verbo dicendi, sino que es un verbo de acción. Se levantó. Todo aquello que nos diga que hizo el personaje, lo vamos a poner con mayúsculas. Vean cómo el narrador habla bastante y
Cuando termina de dar su acotación, se le pone un punto y aquí se cierra después porque aquí el personaje va a seguir hablando. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el personaje? No pienso introducir, perdón, no pienso introducir el más mínimo cambio y no quiero repetirlo. Eso fue lo que el personaje dijo y lo que está entre las rayas es la intervención del narrador. Bien, vamos a tomar un descanso y seguimos. Bien, para continuar, les mandé un texto, un PDF, en el que hay alguna información importante para que ustedes la consideren y también hay unos anexos. Bueno, es importante entonces que nosotros reconozcamos nuestro mapa sígnico. Le faltó un acento en la I. Nuestro mapa sígnico significa eh, cómo es nuestro estilo, qué nos gusta más poner, qué nos gusta más utilizar. Y para eso tenemos dos ejercicios que les invito a hacer con calma. Aquí en el ejercicio número 1 hay varios espacios y hay unos signos ya puestos. Las invito a hacer un texto
con esos signos, en ese orden. Y también las invito a hacer un texto con, con esta otra puntuación. Después, ¿cómo se sienten con un ejercicio y con el otro? Dicen por ahí que los signos nos reflejan, son como nuestros espejos. Por ejemplo, veíamos estamos viendo que los dos puntos, permítanme, para que les sea más fácil. Con los dos puntos vamos a identificar a personas con apertura, cierto deseo de abrirse hacia lo nuevo, a lo desconocido. Esto no es nada de grafología ni nada por el estilo, sino es el estilo, ¿sí? Con qué tipo de textos, en qué ritmo nos vamos a sentir mejor. Con las comas identificamos a los que parecen no acabar nunca de completar una frase, a los que agregan más elementos a lo mismo y no cambian el hilo, es decir, el tema. Con el punto y aparte, los que cierran una cuestión y pasan a otro tema, a los contundentes. Con los signos suspensivos, a los que dejan la idea sin terminar o los reticentes. Los que dudan y prefieren identificarse con los signos de interrogación. A los que retoman constantemente lo que otra persona dice, les irán bien las comillas. Los paréntesis con los paréntesis vinculamos a los digresivos, que pasan de un tema a otro y son los que tiran la piedra y esconden la mano. Los que se expresan y viven con mucha rapidez son una especie de texto sin respiro y que carecen de puntuación. Bueno, tal vez nosotros queramos pasar tan desapercibidos como una sencilla coma y nos asombramos y nos identifican con unos llamativos y ruidosos signos de exclamación. Esto es importante en el sentido que nosotros tenemos que encontrar, como los ejercicios que estuvimos haciendo hoy, por lo cual es muy importante que los hagan, no solo ver la clase, cuál es mi manera de decirlo, cuál es mi estilo. Y en esa manera de ver los estilos, nos vamos a dar cuenta que los autores que nos gustan también tienen un estilo. No estamos hablando solamente de literatura, aunque principalmente de literatura, porque el otro estilo, por ejemplo, el de la escritura profesional, a veces es muy plano. Sin embargo, sí podemos ir tomando como modelo a alguien que nos gusta cómo escribe. ¿Ah? Recuerden que ahora necesitamos que el texto sea claro. ¿Mm? Vamos a ver en otra sesión, porque son las nuevas tendencias. Entonces hay que, pues, tratar de hacer el esfuerzo por mejorar la experiencia del lector. Bien, entonces nosotros vamos a ir encontrando nuestra identidad como escritores, no importa que no escribamos literatura, pero sí tenemos una identidad, un estilo, algo que predomina en lo que nosotros escribimos. Eso que predomina no se trata de porque no sé escribir, entonces pongo muchas comas porque no sé qué ponerle. Ahora ya vimos los signos y ya saben para qué se utilizan. Bien, otra cosa importante es que no siempre estamos con la misma emocionalidad. Entonces, nuestra emoción y la emoción que necesita el texto también nos van a dictar los tipos de puntuación que yo voy a poner.
Todo esto lo encuentran ahí en su texto. Bueno, aquí tenemos, fíjense, porque en la introducción no vimos, por ejemplo, los orígenes de la puntuación. Este es un texto, este es un ejemplo de cómo se escribía antes, con todo seguido. Si se dan cuenta, se puede leer, pero lo mismo que les decía hace rato, hay que ayudarle al lector, ¿sí? Aquí no podemos tener intenciones, preguntas, dónde se acabó una idea, no sabemos nada, pero sí se podría leer. Y así era como se escribía antes. Entonces vean cómo hemos evolucionado. En esta parte van a encontrar la historia que está arriba, pero totalmente entendible. ¿Por qué? Porque ya tenemos los signos de puntuación. Bien, aquí van a encontrar los guiones, las rayas. Una precisión es que la palabra guión, cuando estábamos pequeños, llevaba acento. Desde 2010, la palabra guión no lleva acento. Bien, entonces no hay que confundir los guiones cortos con lo que vamos a utilizar como raya larga en los diálogos. Ni el guioncito que está abajo, que se utilizaba cuando, por ejemplo, escribíamos a máquina y se acababa la hoja, el margen, o que ahora se utilizan algunas direcciones electrónicas. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Word, en insertar símbolo, o más adelante les dejo también un atajo con las teclas para que lo puedan sacar. Bien. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de cómo autores utilizan las rayas, para qué las utilizan. Aquí estamos viendo que enmarcan los estados que atraviesa el pensamiento del protagonista, un grupo de pares piadosamente competitivos en lo relativo al suicidio. Este guión debe ir acá, había concluido. Era algo poderoso y sin parangón en Occidente. Este texto batallé mucho con el formato que no se le quería quitar, pero bueno, después lo arreglaré. Bien, como veíamos, el guión me va a servir para indicar el cambio de interlocutor, es decir, de las intervenciones de los parlamentos, porque no solo se utiliza para eh, personajes en literatura, en el ambiente jurídico, por ejemplo, en una declaración, pues también se puede ocupar, o en una transcripción de una conferencia, etcétera. Bueno, entonces vamos a repasar que la raya al comienzo es la que me indica en español que es un diálogo. Si se fijan, está completamente pegado a la primera letra. Vimos también que cuando empieza a hablar el narrador, vamos a poner su guión y vamos a cerrarlo cuando el narrador, perdón, acabe de hablar. Esta coma, les digo que batallé con el formato, va aquí
pero el personaje sigue hablando. Dime qué piensas, hermana, me tienes preocupado. Y lo de en medio es el narrador. Ya vimos cómo esa coma se coloca después de que habla el narrador, ¿ok? Porque el personaje sigue hablando. Ya vimos que es una regla de posponer los signos de puntuación hasta que termine el narrador, a menos de que el personaje ya no hable. Aquí vemos cómo el narrador acabó de hablar y el personaje no va a seguir hablando, por lo tanto no hay raya. Aquí hay una raya para empezar, pero si no hay narrador, no se debe cerrar, sino simplemente se pone un punto. Ya dijimos que si tengo signos de admiración o de interrogación que equivalen a un punto, no olvidarnos que después de que termine de intervenir el narrador, se va a posponer ese punto, aunque esté hecho ya puesto aquí. Tenemos los verbos dicendi. Aquí lo tenemos con minúscula. La mayúscula la vamos a poner cuando tengamos un verbo de acción, cuando no sea un verbo dicendi. Los dos puntos es otra cosa que voy a posponer. Recuerden, ya hablamos de la coma, el punto, los dos puntos. Se van a posponer en general cuando yo tenga interrogaciones y exclamaciones. No va punto y aparte dentro de un mismo parlamento. Una excepción se da si el parlamento es muy largo. Distribuir un parlamento en varios párrafos a causa de su extensión es una forma antigua. En este caso, a partir del segundo párrafo, no se usan guiones, sino comillas que no se cierran al final e indican que continúa hablando el mismo personaje. Es muy raro utilizarlos. Por ejemplo, aquí vean que tenemos un diálogo largo, ¿sí? Y el personaje sigue hablando. Sin embargo, aunque no es muy usado, bueno, claro que hay obras que el personaje habla mucho y lo que se hace es poner estas comillas que nos indican que el texto sigue. ¿Ah? Estas comillas nos indican que el texto sigue, o sea que el personaje es el mismo, ya no se vuelve a poner la raya, sino estas comillas. Y eso también se utiliza en el ámbito jurídico, pero sin la raya, o sea, simplemente al copiar una transcripción de alguna entrevista, alguna ley, se utilizan las comillas que me indican que hay seguimiento. Vean aquí, continúa. A veces es más conveniente encontrar una manera de narrar lo mismo evitando un parlamento tan largo, pero también lo anterior podría ir así y no sería incorrecto. Si es conciso y funcional, resulta más aconsejable. Recuerden que la gente ahorita ya no está tan acostumbrada a leer tanto, a seguir con la atención. Pero, bueno, quien lee, depende de qué tipo de textos, pues es algo que le gusta, no que le molesta. Entonces vean cómo aquí hicieron lo mismo, pero lo resolvieron con signos. También se usan las comillas para un diálogo dentro de otro diálogo. Esto es importante. Cuando me lo dijo, se sonrojó.
Y como yo insistí, me lo contó, dijo él. Empezó por el final de lo que se dijeron. Comillas. Es que mi padre nunca estaba y mi madre no se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor, dijo, y el intruso pudo sentirse a gusto. Comillas, tú eres la mayor. ¿Por qué? Porque tenemos un diálogo adentro de otro diálogo. O sea, una persona nos está platicando eso, pero hay un diálogo dentro de lo que nos está platicando. Esto es algo ya más complejo. Cuando se incluyen incisos correspondientes al personaje que está hablando, se ponen entre paréntesis, no entre guiones, porque se confundirían con un inciso del narrador. Cuando me lo dijo, se sonrojó y como yo insistí, ya sabes cómo soy, me lo contó. Entonces recuerden, cuando se incluyen incisos correspondientes al personaje, esto es como una frase aclaratoria, se ponen entre paréntesis porque si lo pusiéramos entre guiones, como es lo normal que podemos utilizar entre guiones para hacer una aclaración, pues entonces ya habría muchos guiones y el lector se confundiría. Se inicia el diálogo con puntos suspensivos y minúscula cuando un personaje retoma una conversación interrumpida por el parlamento de otro personaje. Esto nos sirve mucho para darle naturalidad. Cuando me lo dijo, se sonrojó y como yo insistí, me lo contó, dijo él. Aquí este punto acá. Empezó por el final. Espera, que me cambio de sitio. Sigue ahora. Y así me enteré de lo que realmente había ocurrido. Entonces, cuidado, aquí con esto podemos empezar con 3 puntos cuando habíamos sido interrumpidos. En ocasiones distribuimos guiones y paréntesis en un mismo texto, diferenciando y priorizando funciones. En este artículo del periodista Pedro B. Ray sobre tifus, un guión, disculpen ahí el formato, de Jean-Paul Sartre, usa los guiones para describir un diálogo y entonces los paréntesis son los encargados de dar la información. Entonces, aquí entre paréntesis vamos a encontrar la información. ¿Sí? El guión corto lo podemos usar como viñetas. Ya habíamos dicho también para separar palabras compuestas. Para los acrónimos o palabras que están compuestas por letras y números. Y aquí se van a encontrar con algunos ejemplos de cómo algunos autores resuelven sus textos. Eso hay que verlo con detenimiento. Y también tienen algunas recomendaciones de expertos. Aquí tenemos a Ernest Hemingway, autor de Por quien doblan las campanas. Y aquí nos habla de que escribamos frases breves. Comienza siempre con una oración corta y afirmativa. Así lo hace, se caracteriza por sus diálogos breves, nítidos y concisos. En muchos de sus cuentos, esa oración corta y afirmativa es la de un diálogo con la que empieza el relato en Cómo el mar cambia. Bien, como en el mar cambia. Ok, entonces, bueno, esto no lo tienen que seguir porque cada uno tendrá su estilo, pero aquí tenemos otro consejo de Raymond Carver, que es, bueno, fue un escritor de cuentos muy importante y también tienen aquí los consejos. Se
recomienda que cuando estés escribiendo lo pronuncies, lo leas en voz alta para ver qué ritmo lleva y qué signo te hace falta. Tienen sus ejemplos y aquí tienen unos anexos. Es la misma información, pero son algunos resúmenes donde vamos a colocar los guiones, los verbos, mayúsculas, minúsculas, interrupciones. ¿Sí? Los verbos dicendi y no dicendi. Cómo sacar ese guión, esos guiones en Word. Aquí lo tienen con las teclas. Alguna información en cuanto a fuentes. Y tenemos otro texto que nos habla de lo mismo, pero es otro estilo, otra manera de explicarlo. Recuerden, aquí tenemos el más sencillo, cuando los personajes hablan uno después del otro, no diferenciamos cuál empieza, pero generalmente pues son nada más dos personajes. La misma información, si cerramos, cómo escribir al narrador. Aquí tenemos la misma información con otros ejemplos y lo mismo en el texto 3. Cualquiera que les resulte está bien. Bien, con esto llegamos al final de la clase de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro y que hagan sus ejercicios, porque eso es lo importante. Que aquí ya tienen todas las especificaciones de cómo va. Si no, pueden retrasar el video y les recomiendo hacer todos los ejercicios. Estos son importantes también, junto con los del estilo, en el sentido de que vamos a encontrar cuál es mi identidad con los signos de puntuación. Bien, nos vemos en la clase de mañana. Gracias.